Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la última con las ayudas directas. De verdad que a quien se lo cuentes no se lo puede creer. Y os pongo en contexto, como sabéis, en marzo se aprueban 7.000 millones en ayudas directas. Empezamos con el lío del reparto, porque hay comunidades a las que se les asigna más, porque lo necesitaban más, aunque tienen menos industria, menos empresas, menos población, pero bueno, al final ya se hace el reparto, tenemos claro cuánto dinero va a tener cada comunidad autónoma que va a tener que gestionar la concesión de esas ayudas y bueno, nos ponemos en marcha. En este canal ya se dijo, visto cómo funciona todo esto, nos vamos a ir a junio, que estamos ahora, para empezar a pedir las ayudas y no será hasta después del verano que se empiece a cobrar esas ayudas. Bueno, pues ya estamos en esos tiempos, nos decían que no, que para mayo se estaban cobrando, en mayo no se ha cobrado absolutamente nada, en junio parece muy difícil, en julio, en agosto, pues al final nos iremos hasta septiembre. Pero bueno, todo este despropósito que en este canal hemos denunciado, parecía que ya no tenía más que, porque además se consiguió que se rebajaran los criterios. Recordemos que se pusieron 95 epígrafes y se dejó fuera a un montón de actividades que podían necesitar estas ayudas porque han sido muy afectadas, los talleres mecánicos, las academias de formación, las peluquerías, todo eso se dejó fuera. Bueno, ¿qué se hizo? Pues se habilitó a las comunidades para que pudieran añadir nuevos epígrafes y bueno, pues ahora mismo solo hay 3 comunidades que ya han sacado su reglamento y que ya están aceptando esas solicitudes, el resto todavía no, con lo que fijaos lo que nos queda, pero es que además había ciertas condiciones que hacían que muchos autónomos y muchas pymes se quedaran fuera, como era el no haber tenido pérdidas en el 2019 o esa caída en los ingresos que había que demostrar que una caída muy importante en esos ingresos y que en muchos casos iba a ser complicado demostrarlo. Bueno, pues todo eso parece que al final, cuando ya se lleva todo este decreto a las comunidades, se flexibiliza un poquito para que las comunidades puedan abrir un poquito la mano y que estas ayudas hagan lo que tienen que hacer, que es llegar al sector, llegar a los autónomos, llegar a las pymes, salir a la economía real y favorecer esa remontada, esa recuperación económica que tanta falta nos hace como país, como economía y a todos como ciudadanos. Bueno, pues cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, llega ahora el siguiente titular. Y tenemos el siguiente titular, en este caso, de los compañeros de Vox Populi, y dice lo siguiente: autónomos y pymes dejan facturas sin pagar en mayo para poder acogerse a las ayudas. Vamos a ver. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema, como denuncian otros medios, es que parece ser que está mal redactado el decreto. O todo se achaca a eso, a una redacción ambigua del decreto. Y yo me pregunto otra vez, ¿para qué están nuestros políticos? Si no es para hacer esas cosas bien. Llevamos desde marzo que se anuncian estos 7.000 millones, llegamos ahora a junio y nos damos cuenta que esa redacción del Real Decreto hace que los técnicos de las comunidades tengan que ser muy restrictivos con las ayudas que se van a dar. Y según la redacción de este escrito, de este decreto, solo se pueden destinar, son ayudas finalistas que solo se pueden destinar a deudas ya vencidas de la actividad. ¿Y qué pasa? Si yo he cubierto esas deudas con mi dinero, ¿ahora no tengo derecho a acceder a eso? He podido ir pagando religiosamente, pero ahora lo que necesito es dinero para volver a reabrir mi restaurante, ahora que empieza a recuperar. Bueno, pues al final, todo ese anuncio, todo ese trabajo, todo ese tal, y además lo vamos a dejar la responsabilidad en manos de las comunidades, que claro, las comunidades tienen que hacer lo que tienen que hacer con el texto que tienen, no pueden hacer otra cosa. Y ahora nos damos cuenta que la mayoría de los autónomos y las pymes no van a poder optar a estas ayudas porque solo van a poder optar para las deudas que tienen anteriores al decreto, etcétera, etcétera, y que tienen impagadas. Para el resto, o sea, para el que ha cumplido, para el que ha puesto de su patrimonio para seguir adelante, a ese le vamos a penalizar
sin ayudas. Así que así están las cosas. Los autónomos y las pymes que han ido cumpliendo sus obligaciones y han ido pues, de aquella manera, sacando de aquí y de allí, pagando sus facturas, no van a tener derecho a estas ayudas. Y si finalmente les conceden las ayudas, las tendrán que devolver, porque solo se podrán quedar con ese dinero que hayan utilizado para pagar las deudas pendientes. ¿Se puede hacer peor? Bueno, retiro ese comentario, porque seguro que tengo que hacer otro vídeo diciendo, mira, todavía lo han hecho peor. Pero es que... Y estamos en junio, ¿eh? Y 3 comunidades son las que ya han abierto ese proceso de inscripción, solo el proceso de inscripción. ¿Cuándo llegará el dinero? En la situación en la que estamos, que ya está, iba a decir el agua al cuello, ya el agua la tenemos con 1 metro por encima de nosotros. Que te suscribas. Que te suscribas. Que te suscribas. Dale. Y os voy a contar qué es lo que dice el decreto y dónde está todo el problema. Bueno, pues eso es en el artículo 1.1 y el artículo 1.3 del Real Decreto del 5/2021, que limita el uso de las ayudas para el pago de deudas. ¿Qué ha pasado en las comunidades? Pues que los técnicos se han puesto a mirar el decreto y, bueno, pues todos han interpretado lo mismo, que solo pueden ser utilizadas para pagar deudas y gastos que tuvieran pendientes a 31 de mayo. Y aquí viene la primera parte de la que hemos hablado. Claro, pues ahora muchas empresas lo que han hecho es no pagar en mayo para intentar tener algo para poder cobrar esas ayudas. Si ellos cumplen con esos pagos, pues porque han sacado, como os digo, el dinero de donde sea, pues no tienen derecho a las ayudas. Es tremendo. ¿Y qué están diciendo las comunidades de manera literal? Pues os lo leo. Dice, las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de deudas y pagos a proveedores y, bueno, pues otros acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021. Y el problema es que cuando se pregunta a las fuentes oficiales, lo que nos dicen es que precisamente esa es la interpretación, que estos fondos son solo para pagar para esos pagos pendientes y esas deudas que tengan las pymes y los autónomos. ¿Qué ayudas directas son estas? Si ahora lo que hace falta es inyectar capital para que la economía pueda volver a funcionar. ¿Que uno tiene deudas? Pues utilizará ese dinero para cubrir esas deudas o utilizará ese dinero para la inversión que tenga que hacer y reactivar su economía y con la economía reactivada podrá ir liquidando esas deudas. Pero si estos fondos son solo para cubrir esas deudas, pues claro, en muchos casos bueno, pues se cubrirán las deudas y seguiremos exactamente igual, porque no habremos podido reactivar nuestros negocios. Y en otros casos, a los que han hecho un esfuerzo y han sacado esos fondos de donde ha sido necesario para estar al día, pues les estamos penalizando. Y claro, al final, ¿en qué ¿a qué conclusión llegamos? Pues que como esto no lo cambien y solo se puedan aplicar los fondos a las deudas y a los pagos pendientes, pues va a sobrar mucho dinero de esto de las ayudas. Y mira que es poco, que recordemos que las pymes han perdido unos 82.000 millones en facturación y aquí estamos dando 7.000. Y aún así van a sobrar, según nos dicen los expertos. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos se está legislando para que cubran una serie de problemas o de incidencias que no son los más habituales y que no resuelven el problema en el que estamos. Así que desde aquí vamos a hacer, bueno, pues igual que han hecho ya ciertos colectivos, vamos a pedir al Gobierno que quite el tema de que estas ayudas sean finalistas. Y es que no tiene sentido que sean finalistas. Lo que necesitamos es inyectar capital a los que tienen que invertir en generación de riqueza y tendrán que ser ellos los que decidan cuáles son las prioridades. Porque, claro, uno puede tener una deuda de 1.000 euros, le dan 1.000 euros para pagar la deuda, ya no tiene deuda, pero tampoco puede reabrir su negocio porque tenía que invertir 2.000 euros en reabrirlo. Bueno, pues es que igual con esas ayudas reabrimos el negocio y en 3 meses hemos pagado todas nuestras deudas. Así que desde aquí nos unimos a esa petición al Gobierno de que quiten esa restricción de ayudas finalistas, que además, bueno, pues en algunas comunidades, como en Castilla y León, ya lo pone en su reglamento, que es que, aunque te concedan las ayudas, si después no eres capaz de justificar que se han utilizado para el pago de esas deudas, lo vas a tener que devolver. Así que fijaos el problemón en el que estamos.
Desde aquí abajo os dejo una guía sobre estas ayudas, los epígrafes. Si estáis interesados en poder optar a estas ayudas, pues ahí tenéis toda la información, os la podéis descargar y poco a poco pues podéis ir viendo si cumplís con las condiciones y bueno, qué cantidad sería la que podríais cobrar. Si además lo que necesitáis es una gente experta en este tema de las subvenciones, pues bueno, nos hemos buscado una empresa que da este servicio. Aquí abajo también os dejo el enlace y bueno, pues si os interesa que un profesional os lleve este tema de la subvención, pues ahí también tenéis dónde poder encontrarlo. Así que amigos, ya sabéis, cuando uno piensa que la cosa no se ha podido hacer peor, pues nos demuestran que sí. Una redacción que se da interpretaciones, pero que bueno, pues claramente dice para qué hay que destinar estas ayudas, pues hace que, claro, las comunidades cuando tienen que hacer sus propios reglamentos se tengan que ceñir a la parte más restrictiva de lo que dice ese Real Decreto. Y ahora mismo solo se van a poder destinar esas ayudas de manera finalista para todas esas facturas y pagos que tengamos pendientes. Y de verdad, esa no es la solución al problema. Si hablamos de ayudas directas, hablamos de ayudas directas a esas empresas, a esos empresarios, a esos autónomos que han sufrido, como os decía, una caída en la facturación de 86.000 millones en esta crisis. Y bueno, pues les vamos a dar 7.000 millones. Bien, pues dejemos al empresario que utilice ese dinero para lo que más lo necesite. Y en la mayoría de los casos es para reinvertir en el negocio y poder otra vez ponernos a funcionar. Y ciertas deudas, pues ir pagándolas con lo que se genere en la actividad, que es la manera normal de resolver este problema. Si le damos esas ayudas de manera finalista, lo único que van a poder hacer es pagar las facturas pendientes, pero el negocio seguirá igual de cerrado. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento hoy que es viernes daros estas noticias tan tremendas, pero bueno, así está y lo tenéis que saber, que ahora mismo o hay un cambio en ese decreto y se quita esa cláusula de ayudas finalistas, o nos va a sobrar fondos a expuertas, porque va a ser imposible que se den esos 7.000 euros con esas condiciones, esos 7.000 millones de euros con esas condiciones, y bueno, pues al final esto tarde, mal y nunca. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que le deis a que aceptéis las notificaciones, y si lo que queréis es seguir informados de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí os dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.